Hola, buena mi gente, ¿qué tal estáis? Pues yo bien, parezco un Jackson 5, parece que voy a batir un récord. Bueno, ¿de qué vengo a hablar hoy? Del tema 3 para segundo de bachillerato, entorno y estrategia de la empresa. ¿De qué vamos a hablar aquí? Pues de ese entorno que no tiene nada que ver con un lugar en particular o específico, porque gracias a las tecnologías de la información y la comunicación se rompen las barreras espaciotemporales, desde dónde pueden venir las influencias y hasta dónde puede generar influencias la empresa. Hablaremos del entorno general, el entorno específico y cómo influyen en la empresa y lo más importante, y de ahí lo de estrategia, cómo la empresa reacciona ante esas influencias que vienen desde fuera o incluso factores internos de la propia empresa. Y con estas respuestas estaría, digamos, estableciendo una estrategia, ¿no? Una estrategia de actuación. Bueno, sin más dilación, vamos a ello. Venga. Bien, como ya he dicho, vengo a hablar del entorno y la estrategia de la empresa. Para eso tenemos que preguntarnos primero qué es el entorno. El entorno son todas las influencias que recibe la empresa del exterior y también ahí donde puede influir, es decir, donde puede proyectar influencias la empresa. Imaginaos nuestra empresa, ¿no? Esto se ve diluido, es decir, las barreras espacios-temporales se ven diluidas por las tecnologías de la información y la comunicación. Es importante tener esto claro. Es decir, el entorno no es un lugar donde se encuentra ubicada la empresa. Son todos los inputs o influencias que recibe desde fuera que afectan el funcionamiento y allí donde la empresa puede influir con su modo de actuar. Esto sería el entorno y el entorno está dividido en dos. Bueno, pues como ya he dicho, el entorno está dividido en dos: el entorno general, que es por donde vamos a empezar, y el entorno específico, que ya veremos luego. El entorno general se trata de todas las influencias que reciben las entidades independientemente del sector al que pertenezcan. Es decir, reciben las mismas influencias. Pero la pregunta es, ¿todas reaccionan de la misma manera? ¿Afectan estas influencias a todas de la misma manera? Pues la respuesta es evidente y es no. No afectan de la misma manera a todas las empresas. Recordemos esta frase: cuando uno muere, otro vende un ataúd. Y así es la economía en general, ¿no? Bueno, esto sería ideal al ser un análisis Pestel cuando estableces una empresa. ¿Qué es un análisis Pestel? Es un análisis de todos los factores del entorno general. En muchos libros aparece solo PEST, porque esta L está mezclado con el aspecto político, que ya veremos luego, y esta E no se tiene en cuenta. También hay otras variantes de este análisis. Ya veremos qué significan estas siglas que no acrónimo. Estas siglas definen todos los factores del entorno general. Y vamos a ver cuáles son. Factores del entorno general son el político, factor político, el factor económico, social, tecnológico, ecológico y legal. En el político podemos hablar de todo lo relacionado con el clima político. ¿Por qué separo el político de lo legal? Porque primero van las promesas políticas y luego las leyes. Es decir, el clima político puede ser las promesas de un partido político que está a punto de ganar o que parece que va a ganar, pueden ser unas, y luego la legalidad o las leyes que se establezcan pueden ser otras. Hay un proceso desde que un partido político gana hasta que establece una ley que puede hacer que la ley no vaya a buen puerto, o que sea otra ley distinta, o que esté modificada, o que no llegue exactamente como se preveía, ¿no? Entonces, por eso está separado, aunque bastante relacionado, evidentemente. El aspecto económico está relacionado con toda la influencia o aquellas cuestiones coyunturales económicas que afectan a todas las empresas. Por ejemplo, una crisis, una inflación, un cambio legislativo que afecte específicamente al aspecto económico de las empresas, de todas ellas, independientemente de qué sector sea en el que trabaja.
Coyuntura significa esto, que es algo temporal, puede ser más largo, más corto, pero es una influencia que viene repentinamente. No está en la estructura de la economía del país, no es una cosa que ya las empresas han tenido en cuenta, es algo que sucede de manera súbita, ¿no? El aspecto social son todas aquellas creencias o los cambios de las mismas, cambios demográficos, tendencias, hábitos de consumo importante para las empresas y cultura, entre otras cosas. Esto, o religión, esto es importante porque las empresas tienen en cuenta todos estos aspectos para, yo que sé, algo más específico, establecer una estrategia de marketing. No, por ejemplo, no podemos ir a vender cerdo a menos de una forma tradicional a países musulmanes. Sería ilógico. Por eso tenemos en cuenta la cultura, los hábitos de consumo, las tendencias o las creencias y religiones. Bien, el aspecto tecnológico habla de las bases de las TIC, de la tecnología de la información y la comunicación. Lo importante de todo esto es entender que tiene que ser un acceso general a la tecnología. Si estamos hablando de un aspecto específico de la tecnología que solo afecta a un sector o incluso a una empresa que ha desarrollado un avance tecnológico del que solo dispone esta empresa, pues no podríamos estar hablando de un aspecto general, no afecta a todas las empresas, no es algo de lo que puedan disponer todas las empresas. Podríamos poner aquí, por ejemplo, el WhatsApp. El WhatsApp sí ha supuesto un avance tecnológico, puesto que ahora las empresas pueden comunicarse directamente con sus clientes a través de el WhatsApp de empresa, independientemente del sector al que pertenezca, ¿no? Bien, el ecológico, como ya he dicho. Se trata de ver cuál es la tendencia social hacia lo ecológicamente responsable. Contaminación, proceso de producción, impacto medioambiental, utilización eficiente de los recursos, es decir, explotan los recursos ineficientemente, son éticos a la hora de explotar esos recursos, o eso es lo que se preguntaría la sociedad. Entonces ya veremos cómo, por ejemplo, la empresa tiene que tener en cuenta esta tendencia social para utilizarlo incluso como estrategia. Hablaremos de una cuarta estrategia. Luego, el aspecto legal, como ya he dicho, son todas las leyes, el marco jurídico sobre el que actúan todas las empresas, independientemente del sector al que se dediquen. Importante esto, ¿no? Ahora hablemos del entorno específico. Este entorno es aquel entorno en el que las influencias solo afectan a una parte de esas empresas. Y estas empresas están relacionadas entre sí por la similitud a lo que se dedican, es decir, por el gremio, ¿no? Podríamos decir que todas las influencias que reciben las entidades que pertenecen a un sector particular, a un gremio de productores de determinados productos o parecidos. Esto es importante. Es decir, lo que hacen es satisfacer las mismas necesidades. Por lo tanto, podríamos decir que si hay una influencia que afecta a un tipo de empresa, estaríamos hablando del entorno específico, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los factores del entorno específico? Pues son los proveedores que suministran los materiales para poder fabricar nuestro producto. En el caso de fabricar, si no fabricásemos, comercializaríamos de igual. Nuestro proveedor sería, digamos, el gran almacén o el vendedor al por mayor al que le compremos, ¿no? Los clientes son quienes consumen nuestros productos, los competidores, nuestro competidor, quien ofrece el mismo producto o algo similar, como ya he dicho, y los distribuidores que intermedian entre las empresas y los clientes. Todo esto es importante, lo que voy a decir ahora, está relacionado con las fuerzas competitivas del sector, las 5 fuerzas de Porter, de la que habla en el año 1982, y que tiene que ver con el poder del cliente, el poder del proveedor, poder más o menos de la empresa a través de si hay muchos productos sustitutivos, nuevos competidores, si hay muchas barreras de entradas o pocas, y el grado de rivalidad, si hay mucha rivalidad entre los, digamos, actores de ese sector. Esto ya lo veremos luego.
Hablemos del entorno específico de la empresa. ¿Qué es un sector? Ya imagináis lo que es. Es una clasificación o ámbito de productores que ofrecen los mismos productos o servicios, aunque pueden ser muy similares, como el caso de productos sustitutivos, es decir, como ya he dicho, satisfacen las mismas necesidades. Bien, ¿qué pasa? Que aquí, en este sector, o si satisfacen las mismas necesidades, o si no soy yo solo el que satisface una necesidad en particular, genera competencia, rivalidad. ¿Cómo medimos esto? ¿Cómo medimos la rivalidad, la competencia en un sector? Pues uno de los medidores o de los índices que podemos utilizar para medir esta rivalidad es la cuota de mercado. Aunque la cuota de mercado no es la única. Ahora veremos por qué. La cuota de mercado solo me dice cuál es el porcentaje de ventas que yo genero, es decir, mi empresa genera en todo el sector. Cifras de ventas de la empresa entre la cifra de ventas del conjunto de las empresas del sector, del sector en particular, ¿no? Esto es un valor relativo que me dice cuál es la concentración del mercado, o incluso me puede decir cuál es la concentración del mercado, cómo está diluido, si hay un gran porcentaje en manos de unos pocos competidores o de pocas empresas, ¿no? Pero la rivalidad se mide solo con esto. También hay que tener en cuenta aspectos como la publicidad, como las alusiones directas de un competidor a otro, de las acciones concretas que hace la competencia o nuestra competencia, como por ejemplo lo que ya he dicho, la publicidad, para quedarse con más mercado y hacer crecer su cuota. Esto, para hacer un análisis realmente de cuánta rivalidad, es decir, cuánta intensidad de competencia hay en un mercado, deberíamos hacer un estudio más pormenorizado de cómo es el sector, ¿no? No solo de la cuota de mercado. Es importante que sepáis esto. Ahora bien, voy a hacer una pregunta. ¿Qué es mejor, tener un 25% de cuota de mercado o un 5%? Esto es preguntita trampa, porque dependerá de la situación, dependerá de la concentración. Ya veremos, veamos el ejemplo, ¿no? Bueno, aquí he puesto, dependerá de cuál sea la distribución del mercado, el porcentaje es un valor relativo que depende del poder de otras empresas en ese sector. Y con este ejemplo se va a entender claramente, o eso creo. Imaginaos dos situaciones. Situación A, existen cuatro empresas en la que cada empresa tiene un 25%. 25 por 4, 100. Y una situación B en la que existen 191 empresas en la que 190 de ellas tiene un 0,5% y la cuota de tu empresa es del 5%. ¿Dónde estás mejor posicionado? ¿Dónde tendrías más ventaja? ¿Dónde serías el líder? Parece que tener un 25% de la cuota es mejor en valores absolutos, pero recordemos que esto es un valor que relativiza y que me dice ¿cuál es mi porcentaje de venta? Tendremos que ver cuál es la concentración del mercado para saber si ese 5% es una ventaja, una verdadera ventaja competitiva con respecto a mis competidores, valga la redundancia. En este caso no tengo ninguna ventaja porque todas tenemos más o menos el mismo poder, pero en este caso tengo bastante más poder que el resto. Entonces yo sería el líder en una situación como esta. Por eso dije desde el primer momento que dependerá de la concentración. Bien, ahora vamos a hablar de las fuerzas competitivas del sector. Vamos a imaginar que somos esta empresa y estamos en medio y estamos influidos por 5 fuerzas que nos dicen cuál es el poder relativo que tenemos en un sector específico, es decir, cuál es el poder que tenemos hacia los clientes, hacia los proveedores. Hay muchos productos sustitutivos, se pueden entrar fácilmente nuevos competidores a competir con mi empresa, o yo estoy en una posición de ventaja, o cuál es el grado de rivalidad, es decir, cómo es la intensidad de la competencia dentro del sector específico. Recordemos que este grado de rivalidad es un poco, digamos, relativo, puesto que aunque se entiende que cuantas más empresas hay en un sector, más grado de rivalidad, porque hay mucha competencia, porque las empresas quieren comer un poquito cada vez más del pastel,
no es del todo cierto, puesto que en un duopolio, por ejemplo, Coca-Cola y Pepsi, aunque existen muchos refrescos, tienen una gran concentración del mercado, estas dos empresas, puede haber un grado de rivalidad elevado. ¿Por qué? Porque hay mucha intensidad en la competencia a la hora de establecer publicidad, gastar en publicidad para quedarse con más mercado, de intentar denostar de manera legal a la otra empresa, etcétera. Recordemos esto, ¿no? Bueno, vayamos por partes como Jack el Destripador. Bien, por ejemplo, clientes. ¿Qué poder tienen los clientes sobre mí? ¿O qué poder tengo yo sobre ellos? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos en este punto. Es decir, cuanto menos sean los clientes comparados con el número de competidores de mi producto, de tu producto, y más informados estén estos clientes, más poder tendrán. Imaginaos, pongo el ejemplo, imaginaos que solo hay un cliente, que es un ayuntamiento, el Estado, y hay muchos competidores, y el Estado quiere demandar algo en particular. Yo qué sé, la construcción de un edificio. Y somos muchísimas empresas que construyen edificios. Por lo tanto, ¿quién tendrá poder? ¿Nosotros, como empresa, o el cliente? Es evidente que en este caso sería un monopsonio, que es lo contrario al monopolio, es decir, cuando el demandante es solo uno y tiene un poder inmenso sobre las empresas, puesto que hay mucha competencia. Este cliente buscará aquella que le dé un precio más bajo y que le dé la mayor calidad posible. Entonces, habrá un grado, en este sentido, sí que habrá un grado de competencia por quedarse con esa venta, ¿no? Entonces, el poder está sobre el cliente. En el caso de los proveedores pasa exactamente lo mismo. Cuanto menos sean los proveedores comparados con el número de competidores de mi producto, de tu producto, tendrá mayor poder. Imaginemos el mismo caso. Somos una empresa de construcción y necesitamos materiales. Pero esos materiales solo lo vende un proveedor. En este caso estaríamos ante un monopolio. Claro, monopolio de proveedor. El proveedor va a poner un precio mucho más elevado que el que pondría si tuviese competencia. Por lo tanto, no tengo poder sobre el proveedor. No me puedo ir a otro proveedor diciéndole a este, oye, es que lo que me lo cobras muy caro. No, porque es el único. Entonces va a tener bastante poder el proveedor sobre la empresa. Y tendremos que pagar seguramente mucho más dinero del que pagaríamos si existiese una elevada competencia o un elevado número de proveedores al que poder ir o elegir. Del que poder elegir. ¿Se entiende? Espero que se entienda. Siguiente. Productos sustitutivos. Cuanto más producto sustitutivo haya, menos poder tendré. Esto depende de la elasticidad. Yo qué sé, imaginamos que vendemos mantequilla. Como existe un producto sustitutivo, margarina, yo no puedo elevar el precio. Y además tengo mucha competencia de mantequilla. No puedo elevar el precio. Mi demanda es muy elástica. En cuanto yo eleve el precio, mi demanda va a bajar demasiado porque la gente, imaginaos que es el sector de la mantequilla el que sube el precio, la gente se irá a la margarina, que supongo que comparativamente será más barato. Entonces, cuantos más productos sustitutivos haya de mi producto, menos poder tendré. Tendré más poder cuando sea un producto único. Ya veremos en qué consiste esto. Porque claro, aunque haya muchos productos sustitutivos, yo puedo establecer una estrategia de diferenciación y decir, pues voy a hacer que la gente piense que a pesar de que yo vendo mantequilla, no es cualquier mantequilla. Están pagando por un producto distinto. Entonces, de esta manera le doy carácter, entidad a mi producto y lo convierto en un producto único con pocos sustitutivos. O reduzco esa visión del público de que mi producto es sustituible. En fin. Siguiente. Nuevos competidores. Esto tiene que ver con las barreras de entrada. Si hay pocas barreras de entrada, mi empresa se verá, digamos, condicionada o abierta a competir con nuevos competidores que entren. No es lo mismo una panadería, por ejemplo, que montarte una panadería es mucho menos costoso que montarte una industria automovilística. Si yo soy una empresa de
automóviles, tengo una gran fábrica. Montarse una gran fábrica para montarse una gran fábrica se necesita mucho dinero, mucha financiación. Por lo tanto, va a ser, vamos, evidente que va a haber pocas personas o pocos competidores en el futuro. Por lo tanto, esto me daría una posición de ventaja, tendría más poder si ya estoy dentro. Evidentemente, si estoy fuera de ese mercado y quiero entrar a ese mercado, tendría muy poco poder porque tendría que inyectar mucho dinero al proyecto. Esto es lo que quiere decir esto, nuevos competidores. El grado de rivalidad, como ya he dicho, depende de 3 factores fundamentalmente. El tipo de mercado, monopolio, oligopolio, competencia perfecta. Es evidente que en un monopolio no existe rivalidad. Es el único que vende este producto y por lo tanto establece el precio más alto posible dentro de cierta lógica, ¿no? Pero cuando hay competencia ya hay un grado de rivalidad a tener en cuenta. Repito, este grado de rivalidad no solo se mide a través del tipo de mercado o la concentración. La concentración del sector, que es otro de los factores a tener en cuenta en este aspecto, es lo que me dice cómo está concentrado o diluido el mercado, cómo está dividido porcentualmente estas cuotas de mercado entre todos los competidores. Una concentración elevada, imaginaos, exagero, de una empresa que vende el 90% y el resto de empresas, que pueden ser muchas, que venden solo el 10%, al fin y al cabo, a efectos prácticos, es un monopolio. Por lo tanto, lo único que me dice la concentración del sector es el tipo de mercado al que me estoy enfrentando. Por lo tanto, otra cosa que debemos tener en cuenta, como ya he dicho antes, más cosas: publicidad, alusiones directas entre la competencia, etc. Otro aspecto importante en este punto es la madurez. ¿Es emergente el sector en el que estoy o está en declive? Se entiende que cuando un sector está en declive, todas las empresas que ya están montadas, establecidas en este sector, ya tienen su clientela, su segmento, ya están trabajando constantemente para mantener este segmento. No están compitiendo demasiado. Cuando es emergente, sí que hay mucha competencia porque los nuevos competidores o las personas o los inversores, emprendedores, etcétera, quieren entrar en este nuevo negocio que da mucha rentabilidad y todos quieren parte del pastel. Ok, ahora vamos a hablar del análisis estratégico, el análisis DAFO en particular. ¿Qué es el método DAFO? El método DAFO me habla de una serie de factores, tanto internos de la empresa como externos del entorno, que hay que tener en cuenta para saber cuál es la situación de partida de la empresa. Eso es lo fundamental del análisis DAFO. Conocer cómo soy por dentro, qué me puede venir de fuera y cómo yo puedo actuar, qué estrategias puedo llevar a cabo para una serie de cosas lógicas cuando haces un análisis de cómo está tu salud para mantenerme, sobrevivir o mejorar, ¿no? Bien, en otras ocasiones veréis que también le llaman análisis SWOT, por sus siglas en inglés, lo dejo aquí abajo, que son Strengths, Weakness, Opportunities, o como dirían, Opportunities, o Threats, amenazas, ¿no? Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Lo veréis así alguna vez, ¿vale? Bueno, el caso es que de aquí podemos ver que hay factores internos, como pueden ser las debilidades y fortalezas. Estos factores internos son puntos débiles y fuertes que dependen de cómo es la empresa. No depende de la competencia o el exterior, sino de cómo es, de qué situación de partida tiene esta empresa. Por ejemplo, también, en otro caso, bueno, ya veremos ejemplos específicos o preguntas específicas que nos podríamos hacer para saber cuáles son los factores internos. Ahora, factores externos: amenazas y oportunidades, influencias que vienen de fuera de la empresa. Son influencias del exterior ajenas al comportamiento de la empresa, pero que influyen en la misma y ésta debe actuar ante ellos. Es decir, ante una situación tenemos que tomar una decisión, quedarnos quietos o aprovecharla. Cuidado.
Aquí, en esta matriz DAFO, podemos observar una serie de preguntas que nos podrían ayudar a confeccionar nuestro análisis DAFO. Esto vale para una empresa, incluso para una persona o para un proyecto, ¿no? En particular. Aquí tenemos el análisis interno y el análisis externo. Debilidades y fortalezas, cosas que tienen que ver con la propia empresa, y del exterior, oportunidades y amenazas que no tienen que ver con el comportamiento de la empresa en particular. Fortalezas, por ejemplo, ¿qué ventaja tiene la empresa sobre las demás? ¿Vale? Que hacen mejor la empresa que el resto, ¿vale? O ¿qué percibe el mercado como fortaleza de la empresa? ¿No? Eso sería una buena pregunta a hacernos. O debilidades, ¿qué se puede mejorar? ¿Qué percibe el mercado como debilidades ante la competencia? ¿Existen resistencia al cambio de la organización? ¿O hay problemas de motivación del personal? Por ejemplo, algo muy claro que se puede averiguar rápidamente. En el caso del análisis externo podemos preguntar, oye, ¿cuáles son las tendencias del mercado? ¿Qué cambios se están produciendo que puedo aprovechar yo? Todas estas preguntas van encaminadas hacia ese objetivo de averiguar cuáles son las oportunidades o las amenazas. ¿Qué tendencias? En este caso lo podemos invertir. ¿Qué tendencias del mercado nos perjudican? ¿O qué tendencias del mercado? Estas amenazas se pueden convertir en oportunidades, porque esto, lo que en principio es una amenaza, puede ser una oportunidad de cambio para que, por ejemplo, nuestras debilidades no se vean afectadas. Existen, por ejemplo, problemas con nuestros proveedores, se tienen problemas de recursos de capital, o hay alguna nueva ley que vaya a influir en la forma de actuar de nuestra empresa y que nos perjudique negativamente, es decir lo mismo, pero que nos perjudique, ¿no? Esas serían las preguntas que tendríamos que hacernos para confeccionar este análisis, esta matriz, ¿vale? Bien. ¿Cuál es el objetivo del análisis DAFO? Ya lo he dicho antes. Es sobrevivir, mantenerse y mejorar. Y para eso tenemos que establecer estrategias. Una vez conocido nuestro punto de partida, tenemos que decir, oye, ¿y ahora qué hacemos? Pues bueno, dependerá de las estrategias que queramos establecer. Podemos decir, vale, tenemos fortalezas, somos fuertes en cosas, entonces ante las oportunidades vamos a aprovecharlas. A esto le llamaremos estrategias ofensivas. Se usan los puntos fuertes de la empresa para aprovechar las oportunidades. Va a salir una nueva ley que aumentará los costes, por ejemplo. Esto puede ser una amenaza. Podemos ponerlo en estrategias defensivas. Sí, pero como somos una gran empresa, llevamos años en el sector, nuestros costes son bajos, podría ser una oportunidad porque nos estaría quitando competencia. Seguramente que la ley, que sea una amenaza para otras empresas que no puedan sufragar ese gasto que tienen que asumir, me estaría quitando competencia de en medio. Por lo tanto, esto, cuidado, se puede analizar desde ambos puntos de vista. Lo que quiero que se entienda es que mi fortaleza puede ser aprovechada para esas oportunidades, cambio de estructuras. Por ejemplo, si tengo que hacer un cambio de estructura empresarial o una tendencia, aprovechar esa tendencia es mucho más fácil asumir un coste para una gran empresa que para una pequeña. Aunque también hay que decir que las grandes empresas tienen una debilidad, que es cambiar su estructura de producción es mucho más difícil que cambiar la estructura de producción de una empresa pequeña. Entonces, ante las amenazas con nuestras fortalezas podemos establecer estrategias defensivas. O, si tenemos debilidades y hay oportunidades, como ya he dicho antes, podemos cambiar nuestra forma de producir, podemos cambiar ese aspecto específico de esa debilidad que tenemos en particular y convertirla en otra cosa, aprovechando la oportunidad que llega al mercado. ¿Vale? O podemos, en el peor de los casos, establecer una estrategia de supervivencia. No recomendable. No recomendable porque... ¿Por qué no es recomendable? Porque cuando estás en este punto, estás a punto de salir del mercado, estás a punto de ser destruido por las amenazas del exterior. Entonces lo mejor es mantener una estrategia ofensiva, en todo caso una estrategia de cambio para las debilidades.
Todo esto son estrategias, y las estrategias necesitan algo fundamental, que es un plan estratégico. Frank Marshall, ajedrecista estadounidense, decía: es mejor tener un mal plan que no tener ninguno. ¿Por qué decía esto? Decía esto básicamente porque cuando tienes un mal plan, una vez empiezas a ejecutarlo, puedes hacer pequeñas modificaciones para que éste mejore. Ningún plan no te deja mejorar, solo te lleva a la probabilidad enorme de que fracases en tu proyecto. Precisamente de esto vamos a hablar en el punto 5 de la estrategia competitiva de la empresa. Y para ello vamos a hablar del plan estratégico. En este plan haremos una serie de preguntas a lo largo del camino para saber dónde estamos y hacia dónde vamos, y si ese camino intermedio de entre el punto A y el punto B se ha ido elaborando conforme a lo establecido, si vamos bien, si vamos a llegar al punto B o vamos a llegar a otro punto C desfavorable para nuestra situación de partida o para lo previamente establecido, ¿no? ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? La contestamos con el análisis Pestel y el análisis DAFO. Es decir, estos análisis de los entornos, del entorno general y el específico, de los factores internos y externos a la empresa, nos sirve para diagnosticar la situación de partida. Con lo cual, sabemos lo que nos viene encima, sabemos cómo somos nosotros, sabemos cuánto poder tenemos, ¿vale? Y ahora bien, ¿dónde queremos llegar? Para eso hay que establecer 3 conceptos, desde lo más general a lo más específico: misión, visión y objetivos y metas. La visión es lo que queremos ser en el futuro, un futuro a medio y largo plazo. Imaginaos que vendéis pizzas, sois una empresa de pizzas, queréis ser la empresa número 1 en venta de pizzas en el futuro. La misión es algo más concreto. ¿A qué nos dedicamos concretamente? Pues eso, a vender pizzas, a llevar pizzas a domicilio y a venderlas a un precio barato, ricas, etc. Esa es nuestra, digamos, razón de ser, lo que hacemos concretamente. Y los objetivos y metas son los pasos más específicos, pasos operativos que estamos dando. Para esto hay que establecer medidas concretas. Esto es tan importante, de hecho esto es la base, casi más importante que todo lo demás, porque esto es el día a día. Marcamos medidas concretas como el nivel de beneficios, el nivel de productividad o el nivel de producción. ¿Qué beneficios quiero obtener este año? ¿Qué nivel de productividad quiero tener de aquí a 6 meses? ¿O qué nivel de producción? ¿Cuántas pizzas vamos a fabricar de aquí a 3? Esto se establece a través del enfoque u objetivos SMART. Estas siglas significan en inglés hacerlo de manera inteligente, pero estas siglas S-M-A-R-T tienen un significado. Se ha hecho así de manera mnemotécnica para, además de transmitir la filosofía de cómo se deben establecer estos objetivos, es decir, de manera eficiente e inteligente, también nos ayude a entender cuáles son los aspectos, las características que tiene que tener este enfoque, cómo se deben establecer. Vamos a verlo. Enfoque u objetivos SMART. SMART, por las siglas en inglés, son Specific, Measurable, Attainable, como se diga, Relevant o Timely. ¿Qué quieren decir esto? Pues debe ser el plan, el objetivo debe ser específico, el plan no, el objetivo debe ser específico, debe ser concreto, no debe ser ambiguo, ¿vale? Un objetivo ambiguo no lleva a ningún sitio, evidentemente. Debe ser medible, que se pueda contabilizar lo que se consigue. Si no se puede contabilizar, no es realista. Alcanzable en este sentido más práctico, debe ser realista, no se puede vender todo mañana, ¿vale? Esto no sería realista. O relevante, ser acordes con el plan, seguir la línea general. Es evidente que podemos marcar objetivos que sean alcanzables, medibles y específicos, pero que no tengan que ver con el objetivo general de vender pizzas, por ejemplo, o ser el número 1 en el futuro.
Entonces, tiene que ser acorde al plan que estamos estableciendo. Y timely, temporal, debe marcarse dónde queremos comprobar que se han conseguido estos objetivos. Deben marcarse fechas concretas para estos. Tercera pregunta. ¿Por dónde queremos ir? Esto estriba o trata de elegir una estrategia competitiva. ¿Y qué es una estrategia competitiva? Es básicamente intentar posicionarse en una posición, valga la redundancia, favorable dentro del sector, consiguiendo una ventaja competitiva con respecto al resto de mis competidores. Algo que yo tenga y que los demás no. Esto está relacionado con las fuerzas competitivas de Porter. Existen tres, bueno, hay cuatro de las que vamos a hablar. La estrategia competitiva medioambiental sería la cuarta, pero ahora voy a hablar de las tres generales que se conocen. Liderazgo en coste, por ejemplo, sería la primera. Ser más eficientes que mis competidores, reducir mis costes al máximo con el tamaño de mi empresa o a través de la economía de escala, es decir, crecer de tal manera que esto me dé mucho más poder sobre mis proveedores y reducir los costes al mínimo posible y aumentar mis márgenes. Esto me daría más beneficios en el aumento del margen, incluso me permitiría bajar los precios y esto aumentar mi demanda. Y esto, evidentemente, hacer crecer mi cuota de mercado y concentrar un poquito en mis manos el mercado, es decir, las ventas. La segunda sería diferenciación. Esto es una estrategia de marketing que trata de posicionar mi producto o buscar un hueco mental del cliente en el que éste se sienta que está pagando por un artículo distinto al resto. Es decir, lo que estoy haciendo es diferenciar mi producto del resto de competidores. Imaginaos, yo que sé, la Coca-Cola. El que es fiel a la Coca-Cola es fiel porque siente y piensa y tiene un posicionamiento mental de la Coca-Cola diferente al de Pepsi o, yo que sé, otros refrescos. Entonces, las personas estarían dispuestas incluso a pagar un poquito más por tomar Coca-Cola que por tomar Pepsi o al revés, los de Pepsi que tomar Coca-Cola. Entonces se trata de crear un posicionamiento mental que me haga funcionar a efectos prácticos como un monopolio. Porque si soy el único que vende Coca-Cola y no hay ningún producto igual a Coca-Cola, en realidad estoy siendo un monopolio de mi producto. La diferenciación tiende a ser muy parecida a la segmentación, la tercera, segmentación a nichos. Aquí, yo siempre digo esta frase: si no hay ningún mercado en el que seas el primero, crea uno. Se trata de buscar o definir más específicamente quiénes son tus competidores. Vender solo para una parte del mercado y especializarse. En este caso, lo que he descrito antes se podría parecer mucho a esto. Por eso digo que tienen ciertas similitudes. Aquí tú puedes vender para todas las personas, para todos, independientemente de la edad. Si eres Coca-Cola, independientemente de la edad que consuman, ¿no? Pero realmente, si decides focalizar tus ventas a una población en concreto que tenga unas características específicas, por ejemplo, que sean de 18 a 25 años, que le guste la música pop, estás segmentando tu mercado, estás especializándote, concentrándote en aquellas personas. Por ejemplo, Red Bull sería un caso, un ejemplo, en este caso, claro, ¿no? Me dedico a la venta de bebidas energéticas para deporte, para deportistas. Yo qué sé. Eso sería segmentar. Cualquiera de estas tres estrategias podría ser una estrategia competitiva a elegir por parte de la empresa. Quiero dejar algo claro en este sentido, antes de seguir. Es que estas estrategias no son excluyentes entre sí. ¿Qué quiero decir con que no son excluyentes entre sí? Que se pueden mezclar. Puedo ser líder en costes y además buscar un nicho de mercado. Puedo ser líder en costes y además diferenciar mi producto. Puedo diferenciar mi producto y crearme con esta diferenciación un nicho de mercado. No son excluyentes entre sí. Solo se trata de saber exactamente a qué se refiere con liderazgo en costes, diferenciación de producto o segmentación o nicho de mercado. Cuarta pregunta.
¿Cómo llegar? ¿Cuándo? ¿Y con qué recursos? ¿De qué trata esto? Eso trata de establecer planes parciales que vayan encaminados a un objetivo, hemos dicho antes. Pasar del punto A al punto B no se hace en un solo paso, se hace en pasos sucesivos. Entonces, lo más interesante sería hacer pequeñas parcelas, es decir, dividir el trabajo a conseguir para llegar a este punto B al que queremos llegar. Esto nos haría mucho más fácil la vida, es decir, sería más factible conseguir pequeños planes que conseguir un plan general indiscriminadamente. Para ver esto mejor, vamos a imaginar que somos los directores de una empresa en el que hay varios departamentos, porque los planes parciales se pueden hacer por departamentos. No solamente, incluso dentro del propio departamento se pueden establecer pequeños objetivos a seguir. Ya veremos, por ejemplo, en un diagrama de Gantt. Somos los directores de una empresa, de esta pizzería de la que hablábamos antes. Y tenemos que dirigir el departamento de marketing, el de producción, finanzas y recursos humanos. En el de marketing, evidentemente, es hacer más accesible el producto al cliente y debemos establecer una campaña concreta, por ejemplo, un 3x2 y reparto con regalo. Esto sería digamos, un plan particular para este departamento, o un plan particular o un objetivo particular para este departamento. En el caso de la producción, utilizar eficientemente los recursos y producir lo demandado. Por ejemplo, este mes hay que producir 5.000 pizzas. No sé si es demasiadas, porque me lo he inventado, pero el objetivo, ¿no? Luego, desde el Departamento de Finanzas y Contabilidad, el Departamento Financiero, buscar financiación para abrir una pizzería en una zona sin competencia y con demanda potencial en estos 3 meses. Y en recursos humanos, motivar al personal, formarlos y especializarlo en su labor. Por ejemplo, vamos a dar 100 euros en el salario de aquel que consiga vender más Coca-Colas este mes. Todos estos planes tienen que ver con un plan general. O sea, estos objetivos, que me lío. Todos estos objetivos tienen que ver con una línea general, con un plan general, que es hacer crecer las ventas. Imaginaos que ese es nuestro objetivo a corto plazo, hacer crecer las ventas, posicionarnos o ganar más dinero, obtener más beneficios, ser más eficientes o lo que sea. Todos estos objetivos, de hecho, están dentro del marco de la misión, es decir, ¿a qué nos dedicamos? A vender pizzas y llevarlas a casa de las personas. Y además queremos ser la número 1. Por eso tenemos que intentar tener el máximo margen de beneficios posible ante nuestros competidores, ¿no? Y esto sería. Por ejemplo, también podríamos verlo a través de un diagrama de Gantt, que lo que me dice es cuánto tiempo voy a necesitar estableciendo tareas y subtareas y llevándolas a cabo, entre las cuales algunas se pueden solapar, como por ejemplo la tarea 1 y la tarea 2. Esto me dice el tiempo que voy a necesitar para conseguir, digamos, de forma estimada, presumiblemente, este objetivo, y las tareas y subtareas que tengo que llevar a cabo paso a paso y cuánto tiempo me van a llevar esas tareas para llegar al paso siguiente y así sucesivamente. Esto también es, digamos, hacer parcelas o dividir el plan, ¿no? Tarea 1, tarea 2. Quinta y última pregunta. ¿Cómo vamos? ¿Lo estamos haciendo bien? Este sería el punto de control. Se trata de valorar si el plan se está llevando a cabo según lo previsto. Aquí hay que puntualizar que esto es poco realista, es decir, nunca o casi nunca se va a llevar un plan a cabo sin que existan una serie de vicisitudes en el camino que nos hagan que el plan no vaya según lo establecido y que nos obligue a hacer pequeñas modificaciones. Por lo tanto, hay que tener un plan que podamos modificar en el futuro a medida que nos vayan surgiendo los problemas, que pueden ser problemas o beneficios o ventajas que hayamos encontrado por el camino que sean favorables a nuestro plan. A esto, como ya he dicho, le llamaremos control. Y el control se hace para ir haciendo pequeñas modificaciones, equilibrio dinámico, es decir, mantenemos el equilibrio dinámico, quiere decir que tenemos que mantener, digamos, el rumbo con esos pequeños. Quinta y última pregunta. ¿Cómo vamos? ¿Lo estamos haciendo bien?
Este sería el punto de control. Se trata de valorar si el plan se está llevando a cabo según lo previsto. Aquí hay que puntualizar que esto es poco realista, es decir, nunca o casi nunca se va a llevar un plan a cabo sin que existan una serie de vicisitudes en el camino que nos hagan que el plan no vaya según lo establecido y que nos obligue a hacer pequeñas modificaciones. Por lo tanto, hay que tener un plan que podamos modificar en el futuro a medida que nos vayan surgiendo los problemas, que pueden ser problemas o beneficios o ventajas que hayamos encontrado por el camino que sean favorables a nuestro plan. Bien, ahora vamos a hablar del punto 6, la responsabilidad social y medioambiental. Tenemos que tener en cuenta que toda actividad económica genera ciertos costes sociales y todas las empresas deberían intentar hacer dos cosas al menos: reducirlas o compensarlas. Reducirlas cuando se puede reducir y compensarlas cuando no se puede reducir. Más, es decir, cuando una actividad empresarial necesita, para abarcar la demanda, necesita contaminar cierta cantidad, tendría al menos que compensarla, ¿no? Reducir se trata de generar menos residuos y contaminantes en el medio. Y compensar se trata de, por ejemplo, pagar impuestos pigovianos. ¿Qué son los impuestos pigovianos? Son impuestos que se establecen para reducir, digamos, penalizar el consumo de un producto. Imaginaos, bueno, voy a inventar que hay unas zapatillas que producen mucha contaminación. Pues el Estado implanta un impuesto para la compra de esas zapatillas. ¿Qué va a hacer la empresa? Dos cosas: o va a reducir la fabricación de estas zapatillas, o va a trasladar ese impuesto o parte de ese impuesto a los consumidores, con lo cual, a efectos finales, cualquiera de las dos cosas que pasen, subirá el precio. Esta subida de precios, pues, hará que baje la demanda, porque cuando sube el precio de las cosas, habrá personas que sigan demandando, pero menos. ¿Qué se va a producir a efectos finales? Una reducción de la producción de esas zapatillas y por lo tanto una reducción de la contaminación. Para esto se hace este efecto pigouviano. Había un economista que se llamaba Pigou, habla de estos impuestos, habla de este tipo de acciones que pueden ser también positivas y no negativas para incentivar el consumo. Es decir, en vez de ser un impuesto sería una subvención particular por cada unidad que se fabrica, para incentivar en este caso los efectos, las externalidades positivas, o para reducir las negativas. O impuestos fijos, que sean cantidades elevadas, yo que sé, 2 millones de euros por contaminar, por vertidos tóxicos al medio ambiente, a una empresa grande, por ejemplo. Las empresas también pueden compensar a través de la donación de dinero para el medio ambiente o para campañas de recogidas, etc. Gracias a, digamos, la tendencia social hacia la responsabilidad ecológica, las empresas implantan la responsabilidad social de la empresa o responsabilidad social corporativa, como se conoce, creo que en la mayoría de los casos. Leo literalmente: hace referencia al conjunto de obligaciones y compromisos legales y éticos que ésta asume para cuidar y mejorar los impactos de su actividad sobre los ámbitos social, laboral y medioambiental. Lo que dice, en definitiva, cuenta esto, es que la empresa tiene que intentar desarrollar un compromiso o dejar claro que están comprometidas con el medio ambiente y la sociedad en general. ¿Cómo se consigue esto? Pues fácil. Por ejemplo, a través del medio ambiente es ser más eficientes, reducir el consumo de recursos y también la contaminación. O, cara a los clientes, que haya una relación razonable entre calidad y precio, y que además la información de esta empresa sea fiable y que existan garantías hacia el cliente. Al igual, hace lo mismo con los trabajadores. La empresa debe estar comprometida con defender los derechos laborales, crear una buena relación a través del salario, evidentemente, pero no solamente el económico, sino también el emocional, la igualdad, la promoción, etc. Todo esto que acabo de mencionar va encaminado a, digamos, ¿cómo decirlo?, a que la empresa diga: mirad por qué debo existir, por qué es buena mi existencia para esta comunidad, justificar por qué es buena su existencia ante la sociedad.
desarrollar el aspecto económico, social, cultural de la sociedad en la que esté implantada, ¿no? Debemos tener en cuenta que estas acciones por parte de la empresa producen externalidades negativas a lo que llamamos costes sociales y externalidades positivas, que son los efectos deseados de la actividad empresarial. Todos los factores productivos, energía, capital, recursos naturales, perdón, la energía no es un factor productivo, es simplemente una forma de decir todo el consumo de combustibles, por ejemplo, que tiene la empresa. Pero estos factores de entrada, los inputs, se convierten, se transforman en salidas. Y estas salidas pueden ser efectos deseados, que son los bienes y servicios, el empleo, la riqueza, los impuestos que deberían repercutir en la sociedad, y los no deseados, que son estos contaminantes, los residuos líquidos, agotamiento de recursos y ruido, deberían ser minimizados y estos maximizados. La responsabilidad medioambiental, la responsabilidad social corporativa debería controlar lo que entra y lo que sale. Porque claro, las entradas también podrían ser reducidas. Imaginaos, el combustible fósil podría ser reducido o cambiado por algo menos contaminante. Y la salida, es decir, el proceso de creación de la empresa podría ser modificado para que produzca menos contaminantes o menos ruido, por ejemplo. Bien, ¿se puede utilizar este enfoque, el enfoque medioambiental, como estrategia competitiva? Ya lo adelanté y la respuesta es sí. Ante, digamos, un cambio social, ante una tendencia de lo ecológicamente responsable, en lo que lo ecológicamente responsable se hace más importante, las empresas pueden tomar dos opciones o dos actitudes. La actitud pasiva, es decir, las empresas consideran que el cambio estructural hacia cuestiones favorables al medio ambiente pueden ser costosas y perderían competitividad y así no hacen nada. O actitud activa o proactiva, es decir, ante este cambio, considerar que esto pertenece al entorno empresarial y cambiar su estructura de producción. Siguen el cambio. Esto no solo lo hacen por una conciencia, que también puede ser, sino también por una imagen la imagen que proyectan hacia el público. Por último, vamos a hablar del marco jurídico de la empresa. El marco jurídico son todas aquellas leyes que regulan el funcionamiento del mercado, en este caso he puesto, pero el marco jurídico es todo lo que engloba un aspecto específico desde el punto de vista legal. Por ejemplo, el marco jurídico laboral, todas las leyes que tienen que ver con el trabajo. El marco jurídico empresarial, todas las leyes que tienen que ver con las acciones de la empresa. En este caso, podríamos hablar del Código de Comercio de 1885, la Ley de Sociedades Anónimas, la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, que es la homóloga a las anónimas, pero para estas empresas más pequeñas, la Ley de IRPF, que es el impuesto de la renta sobre las personas físicas, por ejemplo, en este caso, para el empresario individual que paga IRPF y no paga impuesto de sociedades, o la Ley de Impuestos de Sociedades para las sociedades tanto anónimas como limitadas, y la Ley de Defensa de la Competencia, de la cual hablaremos específicamente al final, o la Ley de Competencia Desleal. Todo esto podríamos decir que sería el marco jurídico de la empresa, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio mental ahora, ¿no? Hagamos un ejercicio mental. ¿Os imagináis un país con un nivel elevado de anomia? Os preguntaréis, ¿qué es eso? ¿Qué es anomia? Anomia son las faltas de normas o incumplimiento elevado de las normas existentes. Imaginaos que hay un país que no hay normas, no hay un marco jurídico empresarial, o el marco existente es muy endeble y se incumplen constantemente las normas existentes. Pregunto, ¿estaríais dispuesto a invertir o montar una empresa? Contestad esta pregunta. ¿Te preguntas cuáles son las ventajas del desarrollo económico? Si has contestado esta pregunta, como la mayoría de personas, vas a decir esto: no. Si yo no estoy seguro de montar una empresa porque no tengo una estructura legal que me defienda ante cualquier situación como empresario, no voy a desarrollar ninguna actividad económica. Esto implicaría un desarrollo económico escaso o nulo, y esto produciría un efecto en cadena. No se abren empresas, las personas no trabajan, no tienen ingresos, esos ingresos no son destinados a otros consumos,
que pueden generar más empleo, y eso, bueno, pues ya sabéis lo que significa: mucho paro, mucha pobreza y muchas cositas malas, ¿no? Por lo tanto, las normas claras, nos gusten o no, son importantes para comprender, conocer y saber el terreno en donde estamos jugando, y esto genera confianza e incentiva la inversión y el crecimiento, y esto es bueno. Para que esto suceda, tenemos que cumplir al menos 3 principios básicos generales, que son: libertad de empresa. Cualquier persona con capacidad plena jurídica puede establecer una empresa, ¿vale? Digo plena jurídica porque incluso hay ciertas personas discapacitadas que sí pueden establecer una empresa, o incluso menores emancipados o menores a cargo de sus padres, siempre y cuando estos den, vamos, el visto bueno, la venia. Y además, esta empresa tiene que estar dentro de la legalidad, evidentemente. Es una cuestión lógica. Segundo punto: derecho a la propiedad privada. Es importante. El empresario, el que emprende, debe estar seguro de que los medios de producción son suyos y que hay una estructura que defiende esto. Imaginaos, montáis una empresa y de repente alguien os roba, pero no hay ninguna institución legal que defienda esa propiedad. Alguien os sustrae vuestra empresa, destruye vuestra empresa, o se queda con los medios de producción, si os lo expropia el Estado, por ejemplo, sin más. En un Estado donde hay expropiaciones aleatorias y injustificadas, pues tiende a haber menos inversión. Evidentemente la persona prefiere tener el dinero en su mano que estar invirtiéndolo o arriesgándose a perderlo, ¿no? Y por último, la libertad de contratación. La relación entre empresario y trabajador debe establecerse de manera libre, que no haya ninguna coacción, o por parte del Estado o por parte del propio empresario. Esta relación, las personas deben ser libres a la hora de llegar a un acuerdo y establecerlo a través del contrato. El contrato de trabajo establece qué salario voy a ganar en función de lo que voy a hacer. Es decir, yo voy a dar mi fuerza laboral al trabajador o intelectual, y gracias a que yo le cedo esto, me va a dar un salario por mi trabajo. Claro, estas contrataciones también tienen que estar dentro de la legalidad. Si no puedo contratar libremente, o si hay imposiciones a la hora para contratar ciertas personas y no otras, pues esto desincentiva también la inversión en empresas. Bien, voy a lanzar la última pregunta: ¿por qué es importante defender la competencia? Recordemos, si hay competencia, las empresas van a buscar ser más eficientes en su actuación. Es decir, van a buscar reducir los costes lo máximo posible para tener un mayor margen de beneficios, incluso bajar los precios y aumentar su demanda. Esto va a beneficiar no solo a la empresa, sino también a los consumidores. Esa bajada de precios es mejor para el bolsillo del consumidor, obtendrá un producto de calidad barato, es decir, una mejor relación calidad-precio, y además no se darán derroches de recursos. Esto beneficia al medio ambiente y a la sociedad. Eso es en teoría de esta manera, ¿no? Por eso la Ley de Defensa de la Competencia, LDC, busca que no se creen monopolios injustificados, porque sí hay monopolios justificados. Por ejemplo, cuando el Estado subvenciona o el Estado asume el coste de esos servicios básicos que tiene que tener la población, por ejemplo, el transporte, en el metro, me lo invento. O las empresas, digamos, el Estado deja que algunas empresas se unan para explotar un recurso que no podría serlo una sola empresa, porque son grandes cantidades ingentes de dinero que se necesitan, que deja que se generen estos monopolios, porque son servicios básicos o servicios importantes para la sociedad. A esto le llamaremos monopolio natural. Los monopolios injustificados merman el poder de los clientes y actúan de manera ineficiente en pos del beneficio empresarial. Generan lo que se llama la ineficiencia X, porque como son los únicos que venden este producto y asumen que tienen mucho poder, no se fijan, digamos, tan al pelibelio como se puede fijar una pequeña empresa que necesita reducir sus costes al máximo o utilizar de manera eficiente los recursos.
Por lo tanto, hay una ineficiencia por parte del monopolio ya de entrada. Ok, ¿qué busca esta ley? Pues busca que no se dé el trust o establecer medidas antitrust. Trust significa, en este caso, confianza, ¿no? Que no haya competencia. Llegan a acuerdos las grandes empresas de no competir unas contra otras. Esto al final genera una especie de monopolio. Evitar monopolios, como ya he dicho, o evitar oligopolios, que hay ciertas competencias, pero se pueden dar de manera tácita o actuar a efectos finales como un monopolio por comparación. Por ejemplo, una gasolinera que está enfrente de la otra en una carretera en la que solo están esas dos gasolineras. Cuando la otra baja el precio, la otra también. O cuando la otra sube el precio, por cercanía, la otra dice, pues yo también lo subo. Y eso perjudicaría al cliente, ¿no? O perjudicaría la actuación del mercado. O evitar cárteles, es decir, actos colusivos, que las personas lleguen a acuerdos para quedarse con zonas o para destruir otras empresas y que al final se creen oligopolios e incluso monopolios en el futuro. Bueno, evitar monopolios lo intentan evitar. Que se lo pregunten a CaixaBank y a Bankia, que esta unión, esta compra, esta sucesión por parte de CaixaBank, por parte de CaixaBank que se come a Bankia, generaría un monopolio, ¿no? Monopolio que al final perjudicaría a los clientes. Estos perderían poder ante la empresa. En fin. Una vez que hemos asegurado esto, es decir, la competencia, no vamos a asegurar también de que sea legal, justa y limpia. Y eso se hace a través de la ley de competencia desleal, que se parece mucho a la anterior, LCD en este caso. Vamos, no solo busco que haya competencia, sino que también sea legal y ética. Y ética entre comillas porque, bueno, lo que es valorado como ético puede ser muy difuso en algunos casos. Lo que busca es que no se desvirtúe el comportamiento de las empresas en el mercado. Por ejemplo, intenta evitar este tipo de cosas: publicidad engañosa, información falseada de la competencia, es decir, de una parte de la competencia a otra, espionaje empresarial, esto está penado, o acto deliberado contra la acción de la competencia, algo, yo qué sé, pongo un camión enfrente del competidor para que no saque sus productos o cualquier cosa, un cartel que tape su tienda, me lo invento. Se entiende. Bueno, y hasta aquí. Espero que hayáis aprendido algo, espero que no os hayáis aburrido demasiado y espero veros en el tema 4. Un beso y un abrazo y a cuidaros.